Hola amigos y amigas, reciban una bendición de parte del Dios de los cielos. En este momento maravilloso nos disponemos a compartir con ustedes un hermoso tema que estoy seguro que el Espíritu Santo ayudará a tu vida, si es el caso en que tú te encuentras. En este momento voy a hablar acerca de cómo superar el doble ánimo. Ciertamente en la vida hay varios tipos de personas. Una de esos tipos de personas son las personas que sufren de doble ánimo. Y para ello quiero basarme en el libro del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante. El apóstol Santiago dijo que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces aquí vemos en esta palabra del Señor que se está describiendo el panorama o digamos las cualidades que tiene una persona que sufre de doble ánimo. Dice aquí Santiago de que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Cuando hablamos del doble ánimo, estamos hablando de aquellos seres que tienen una doble personalidad, que tienen un doble pensamiento, que tienen una doble deseo de hacer cosas, pero a la vez se aguantan y ya no las quieren hacer después. Aquí vemos de que Santiago, con la sabiduría de Dios, habla de algo que dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Una de las cosas que batallan en la doble personalidad o en el doble ánimo de las personas es que ellos piensan que Dios tiene hijos favoritos. Alguien decía en estos días de que la suerte existe. Yo le decía a uno de mis hijos que la suerte, el destino de las personas no lo podemos dejar a la suerte, porque cada ser humano, cada persona tiene un propósito, tiene un diseño de parte de Dios. Y cada persona, cuando nosotros hablamos de la suerte, entonces estaríamos diciendo de que Dios es injusto, que a unos sí bendice y a otros no bendice. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que Dios es Padre de misericordias, que Dios tiene todas sus promesas son para sus hijos. Dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. De manera de que la suerte no es lo que debe acompañar la suerte, el destino de un ser humano, de una persona. Entonces, aquí vemos de que la persona de doble ánimo piensa que Dios no le va a bendecir, no le pide a Dios porque piensa que Dios lo va a reprochar. Y ese es el primer panorama que podemos ver en una persona de doble ánimo. No se esfuerza, no busca la sabiduría de Dios para enfrentar el futuro, para enfrentar grandes decisiones, porque piensa que Dios no le escucha. Lo segundo que podemos ver es de que esta persona, Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. La persona que es de doble ánimo es una persona que carece de fe. Es una persona que no tiene energía suficiente
para trabajar por metas, por propósito. Entonces podemos ver que hoy en día hay mucha gente que se siente frustrada. Gente que ha llegado a una determinada edad y siente el fracaso de su vida. Gente que comienza a compararse con otro y miran hacia su mismo interior y se dan cuenta que no han logrado nada. ¿Pero por qué no han logrado nada? Porque son individuos, personas que carecen de fe, de energía, de esa capacidad de plantearse metas y de conquistar esas metas. El apóstol Pablo o el escritor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí estamos viendo que la segunda característica que tiene una persona de doble ánimo es que es una persona que carece de fe. Es una persona que le falta energía, que le falta esa capacidad de creer en sí mismo, en los propósitos que Dios ha puesto en su vida, en el potencial que Dios ha colocado en su vida. Se cree un fracasado, cree que Dios bendice a otros, pero para ellos no tiene bendición. Dice que el que pide, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Y dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando yo leo la onda del mar, eso me está hablando de turbulencia de pensamiento. Una persona de doble ánimo, encontramos la tercera característica de una persona de doble ánimo, y es que los pensamientos están en desorden. No hay una estabilidad emocional, no hay una estabilidad integral de la persona. Sus palabras no concuerdan con su realidad. Sus palabras no concuerdan con su pensamiento y su realidad emocional. Tiene una turbulencia. Tiene pensamientos van y pensamientos vienen, van y vienen. Es una persona que los pensamientos no lo dejan concentrar, no tiene un pensamiento firme, no tiene un pensamiento definido. Son personas que hoy le gusta una cosa, mañana le gusta otra cosa. Son personas que dicen voy a estudiar, pero cuando llega el tiempo de estudiar, dicen no, yo no voy a estudiar ya. Son personas que dicen voy a trabajar en tal cosa, pero ya después dicen no, eso ya no me gusta, yo no quiero eso. Son personas que la mente la tienen en desorden, tienen un desorden emocional, un desorden de personalidad, de individualidad. Por lo tanto, como no tienen un propósito definido, como no tienen en orden sus pensamientos, no se pueden afirmar en un propósito y en una meta, y eso los ha llevado a vivir una vida de derrota, a llevar una vida de fracaso, a llevar una vida de depresión, de tristeza, de rechazo, de amargura. Lo otro que podemos ver en el hombre de doble ánimo, dice la Escritura, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Quiero decirte, joven, quiero decirte, amigo, amiga, que si tú estás pasando por o te identificas con el doble ánimo, el Señor dice que las condiciones que tiene una persona de doble ánimo no recibirá cosa alguna del Señor. Tú tienes que abrir tu corazón y creerle a Dios que Dios es Padre de misericordia, que Dios tiene un propósito contigo, que Dios tiene planes contigo, que Dios tiene sueños contigo, y tú esforzarte y ser valiente para lograr alcanzar esos planes y esas metas que Dios tiene contigo. Ya basta de vivir en un estado de doble ánimo, en un estado de que
Hoy sí tengo las energías, las ganas y las fuerzas de conquistar, pero mañana te sientes el ser derrotado, el ser más pecador, miserable. Dios no quiere personas así. Dios quiere que tú te levantes y que tú comiences a trabajar en tu vida, en tu persona, y despachar, expulsar de tu vida ese espíritu de doble ánimo. El apóstol Pablo, aconsejando a su discípulo Timoteo, ¿verdad? El apóstol Pablo fue el mentor de Timoteo, y en las instrucciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo, hay unas características que a mí me gustan, que me llaman mucho la atención. El apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, dice el versículo 3, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo compara nuestra vida creyente, nuestra vida cristiana, como la vida de un soldado. Y toma no solamente la vida de un soldado, sino también de otros dos actividades o profesiones, oficios, como lo queramos llamar, que requieren de disciplina, que requieren de constancia, que requieren de firmeza de carácter para poder lograr la meta y conseguir lo que queremos en la vida. El primer ejemplo que el apóstol Pablo le pone a Timoteo es de un soldado. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí puedo ver al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tiene pensamientos claros, sabe cuál es el objetivo, sabe cuál es la misión, con qué propósito ha sido designado soldado. El soldado requiere de disciplina, de constancia. Todo soldado, cuando entra en la etapa de entrenamiento, entra en una etapa de adaptación, de reestructuración, de reforma. Esto es lo que nos indica que es necesario que todo aquel que padece del doble ánimo comience a renovar su mente. Comience a renovar su mente con la palabra de Dios. Comience a entrenar su mente en una disciplina, en una constancia, porque Dios en su palabra nos enseña que debemos de ser constantes, que debemos de ser diligentes, que debemos de ser disciplinados para poder alcanzar lo que Él tiene para nosotros. El segundo ejemplo que el apóstol Pablo le coloca a Timoteo tiene que ver con un atleta. Dice: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Todos los atletas, todos los que participan en competencias de capacidad, de fuerza, de velocidad, necesitan de un entrenamiento, necesitan de una disciplina, necesitan de un ejercicio continuo. De manera que yo te invito a que, como el atleta se entrena y se prepara para competir y ganar la competencia legítimamente, te invito para que entrenes tu espíritu, para que entrenes tu mente, para que entrenes tu carácter, para que te propongas metas y logres alcanzarla. Que ya no vivas una vida de altibajos, de una montaña rusa que sube y que baja. Que hoy tienes fe para conquistar el mundo, pero mañana te sientes derrotado. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Y como aquel atleta se prepara para conquistar, así el Dios te llama para decirte que Él tiene un premio para ti,
que Él tiene metas, cosas grandes para ti. Pero tienes que levantarte, tienes que entrenarte, capacitarte, creer que tienes la capacidad para lograr alcanzar esa meta que tienes en tu vida. Es tiempo ya de que aprendas a superar las dificultades. Pero primero tienes que ganar la batalla que hay en tu mente. Tienes que aprender a disciplinar esos pensamientos. Tienes que aprender a ordenar esos pensamientos. Plantéate qué es lo que quieres, qué es lo que deseas, qué es lo que anhelas, qué es lo que Dios ha dicho de ti, qué ha dicho Dios para ti. Y enfócate en eso que Dios ha puesto en tu vida. Enfócate en eso que Dios ha dicho para ti y contigo y para con los tuyos. Y el tercer ejemplo que encontramos del apóstol Pablo es el labrador. Dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador es una persona también disciplinada. Pero también podemos ver que en el labrador hay un carácter de paciencia. El que es labrador no es desesperado, no es ansioso. El labrador es una persona paciente, es una persona que tiene una capacidad para esperar, que tiene fe de que ese trabajo, que ese cultivo que está haciendo, que esa semilla que está sembrando, dentro de un tiempo esa semilla va a germinar y va a dar fruto. Y todo ese sembrado va a ser una gran cosecha. Yo quiero decirte en este momento, amigo joven que me estás viendo, que es necesario trabajar con metas claras, con propósitos claros. Pero también es necesario plantearse unos pasos. Y esos pasos tienen que ver con la disciplina, con la constancia. Tienen que ver con la oración, con la lectura de la palabra, pero enfocados hacia dónde queremos llegar. Si tú quieres ser un buen esposo, tienes que empezar a trabajar en mejorar las áreas que están en desorden como esposo. Si quieres ser un buen padre, tienes que enfocarte en dónde estás fallando y hacer las correcciones. ¿Quieres ser un buen pastor? ¿Quieres ser un evangelista? ¿Quieres ser un cantante del Señor? Enfócate en lo que tú quieres. Plantéate metas, pero sé disciplinado. Ten paciencia, no te desesperes. Todo tiene su tiempo y en el Señor el tiempo de Él es oportuno. Hay oportunidades para todos en la tierra. Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero es necesario que tengas la mente bien ubicada en el Señor, una mente renovada por su palabra, y que de tu vida se despoje, se libere ese espíritu de doble ánimo, que tengas mucha paciencia, que tengas confianza, porque un día el fruto brotará. El que trabaja, el labrador dice que para recoger el fruto debe trabajar primero. Para tú cosechar, para lograr metas, para alcanzar objetivos, tienes que trabajar primero. Comienza ya, a partir de este momento. Plantéate metas, plantéate proyectos, plantéate propósitos y comienza a trabajar en pos de esos propósitos. Trabaja una semana, trabaja un mes, trabaja un año, pero no te canses de trabajar, porque al debido tiempo recogerás, cosecharás lo que has sembrado. Renuncia ya a esos altibajos. Comienza colocando tu vida en disciplina, haciendo el devocional todos los días, sin faltar un día. No importa que sea festivo, no importa que sea domingo, no importa que sea sábado, no, todos los días. Proponte leer la palabra de Dios todos los días. Proponte orar a Dios todos los días. Plantéate metas que te disciplinen.
Plantéate metas que te lleven a la constancia, a la perseverancia. Y entonces los cielos se van a abrir, porque vas a tener fe en tu corazón y vas a tener fe, convicción de que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, no hace acepción de personas, no tiene hijos preferidos, sino que a todo aquel que tiene la mente clara, disciplinada, que es constante, que tiene fe, que tiene paciencia, recibirá las bendiciones de Dios. Oro ante Dios, nuestro Padre Celestial, para que el Espíritu Santo sea impartido a tu vida y para que ese doble ánimo se vaya de tu vida y que esa turbulencia de pensamientos que no te han dejado ser feliz y que no te han permitido alcanzar metas y te sientes frustrado, fracasado, fracasada, hoy se va ese espíritu de fracaso, se va ese espíritu de desaliento de tu vida. En el nombre de Jesús declaro que eres el propósito de Dios, que Dios te escogió desde el vientre de tu madre y que Él te conoció y te santificó desde antes que naciera, y que tú cumplirás el propósito que Dios ha diseñado para tu vida. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde. Dale like, amén, a la manito. Si te gusta, comparte este mensaje, compártelo con tus amigos para que también sean edificados, sean bendecidos. Esta es una palabra que ha de bendecir a muchas vidas. Dale a la campanita para que cada vez que suba un video de esta enseñanza pueda ser uno de los primeros en ser edificado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.